Amén. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en primera carta del apóstol San Pablo a los hermanos en Corintios, capítulo 9. Y voy a pedir a la hermana Marcela Belén que nos ayude en la lectura corresponsiva como lo hacemos siempre. Repito, primera de Corintios, capítulo 9, los primeros 13 versos. Amén. Y leemos todo el 14. Dice la palabra de Dios en esta mañana de la siguiente manera. Recordamos que nuestro tema principal es las ofrendas. Esta es nuestra tercera enseñanza y por ahora la última. Y tema a tratar para terminar es el diezmo. Dice la palabra de Dios así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Gloria a Dios. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice eternamente por nosotros? Pues nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Todos. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Es un mandato de Jesús. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, hacemos un recorderis de lo que hemos visto en la primera parte, la segunda parte y en esta culminación en esta tarde. Ya habíamos recordado que quien presenta la ofrenda se llama oferente. El diezmar es la 10ª parte. Que las ofrendas únicamente no son económicas, también hay ofrendas espirituales. ¿Quiénes fueron las primeras personas en ofrendar? Adán y Eva. La Biblia no lo registra, pero vemos a Caín, que son la segunda persona y que son las primeras personas que aparecen bíblicamente, pero tuvieron que aprenderlo de sus padres. A Caín y a Abel, que presentaron su primera ofrenda llamada la primicia. ¿Quién fue la primera persona en diezmar? Según la Biblia, es Abraham. Génesis 14, 20. El sistema financiero de Dios, porque el reino de los cielos tiene un sistema financiero y que es económico, impuesto o determinado por el mismo Dios. Esto no es de hombre. Si usted busca quién inventó las ofrendas, no le va a aparecer ningún hombre. Dios es quien estableció como ley y ordenó a los hombres a ofrendar. Y entonces en el sistema o plan financiero de Dios encontramos la primicia, las ofrendas voluntarias, los diezmos y los votos. Amén. 4. Las primicias
ofrendas voluntarias, los diezmos y los votos. Esto es lo que también nosotros practicamos en nuestras congregaciones. ¿Cuál fue la primera ofrenda que Dios pidió al pueblo de Israel, a su pueblo? Dios no le está pidiendo ofrenda a alguien extraño. Dios le pide las ofrendas a su pueblo, quien Él se identifica, a quien Él redime, a quien Él salva. Pero hay una promesa universal que también todo aquel que lo practica, a pesar de que no sea pueblo, a pesar de que no sea cristiano, recibe la misma promesa que de pronto el hijo no la quiere recibir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cae al suelo, no cae a tierra, sino que todos quienes practican el diezmar, el ofrendar, en dar votos o dar primicia, recibirán su retribución. La segunda ofrenda, la primera ofrenda que Dios pide al pueblo de Israel cuando cruza del otro lado, que está en el desierto, Éxodo 13, del 1 al 3, son los primogénitos. Pero ellos se rebelaron contra Dios cuando obligaron a Aarón a hacerle un becerro de oro para adorar. Ese día la mano de su hermano se puso contra ellos, porque Moisés dijo: los que son del Señor de este lado y los que no son del Señor de aquel lado. Y ese día fallecieron todos los que se rebelaron contra Dios. Esa era la ley. Gracias al Señor que estamos en la dispensación de la gracia. La segunda ofrenda que pidió Dios a Israel, a su pueblo en el desierto, fueron los elementos para la creación o el establecimiento del tabernáculo. Esta ofrenda es una ofrenda voluntaria. De igual manera, en este tiempo, nosotros para erigir, para construir, para adquirir los lugares para predicación denominados templos o lugar de asamblea o de reunión, hacemos colecta dentro del pueblo y dentro de aquellos que quieren ofrendar voluntariamente para brindarle un mejor sitio a la adoración a Dios, una mejor adecuación para que usted y yo nos sintamos cómodos cuando vengamos a la casa del Señor, la cual ha sido destinada para Él, así como el tabernáculo. Dios le dio el diseño y las medidas a un hombre llamado Moisés. Amén. Y le dijo que le creara un lugar de reunión para Él con su pueblo. Amén. De esta manera no tenemos ese tabernáculo como lo hizo el Señor en el desierto, pero es espiritual. Pero nosotros en este momento, que la dispensación de la gracia es el evangelio, tenemos reunión, a los cuales se le llaman templo, iglesia o salones de hacer cultos. ¿Cómo se hacen? Con las ofrendas voluntarias que da el pueblo y que las que puedan ofrendar, los que Dios toque. Cuando hay alguien que ofrenda voluntariamente, que no sea cristiano, es porque Dios toca su corazón, trata con él y él quiere también ser bendecido por Dios. Esto lo decíamos anoche. Y quiero comenzar en esta recta final en el Nuevo Testamento, donde Jesús practicaba el diezmo. Mateo 23:23, Lucas 11:42, Lucas 11:18 también nos lo dice. Hebreos 7:5 también está esta respuesta. Dios manda tener cuidado de su siervo, el cual ha puesto por ministro administradores de su pueblo. Recuerde, los pastores somos servidores de Dios y de las personas que están a nuestro cargo y de todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo. Servidores, ministros, pastores. No somos los dueños de la grey, no somos los dueños de la iglesia. Somos administradores. ¿Qué es un administrador? Cuando le ponen algo en sus manos para que responda por él.
Como pastores tenemos que responder por la grey del Señor, velar por las almas, ayudar, orar a lo que hacen ella. ¿Y por qué? Porque un día le vamos a dar cuenta a Dios. Dios es el dueño de todo. Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él, siendo el dueño de todo, se hizo rico para salvarte a ti y a mí. Y nosotros hemos sido comprados por precio de sangre. No de metal precioso, sino de su preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. En 1 Corintios capítulo 7, verso 23, puede encontrarlo. En 1 de Pedro también encuentra usted esto. Quiero hacer énfasis un poco en lo que Pablo, porque de pronto algunos dicen, no, esa práctica era del pueblo judío, una. Dos, esa práctica era de la ley, como lo vimos anoche. Jacob ni Abraham estuvieron en la ley, estuvieron antes de la dispensación de la ley, pero ellos ofrendaron, dieron diezmo. Entonces, las ofrendas no es por la ley solamente que vinieron, sino porque Dios lo estableció desde Adán y Eva hasta nuestros días. La Biblia dice que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Cuando dice que es el mismo de ayer, es el Dios de los antiguos, en los que ellos escuchaban la voz. Es el Dios de hoy, que se manifestó en carne, que los discípulos estuvieron con él. Y que es el Dios por los siglos. Cuando nos vayamos de esta tierra o Él nos lleve a su patria celestial, Él seguirá siendo Dios. Es el mismo y no va a cambiar. Entonces el apóstol Pablo, en la primera carta que leímos en Corintios capítulo 9, dice el rótulo que le colocaron ahí: los derechos de un apóstol, los derechos de un servidor. De pronto la iglesia en Corinto no quería cumplir con las ofrendas para el sostenimiento de la obra de Dios. Y los hermanos de Macedonia se dieron cuenta que el apóstol Pablo, quien había sido pastor de ellos en ese lugar, estaba pasando por un momento difícil de necesidad. Y ellos, Macedonia, era una ciudad pobre en extremo. Y aún la misma persona tenían bastantes necesidades. Había pobreza allá. Era para que lo ayudasen a ellos. Pero ellos comprendieron que el ayudar o el contribuir económicamente para la obra de Dios era una bendición y que Dios les retribuiría a ellos eso. Entonces comenzaron a hacerle envíos, comenzaron a colectar ofrendas para enviarle al apóstol Pablo donde estaba en la ciudad de Corinto. ¿Quién era Corinto? Corinto era una ciudad de lujuria y desenfreno. Era una ciudad portuaria, que allí desembarcaban todos los buques. Y en esa época Corinto era la ciudad más pudiente, con más dinero, con más entrada económica. Estaban por encima de todas las ciudades de la época. Era el boom de la época, podemos decir, en cuanto a la economía y también en cuanto a los desenfrenos. Aún los templos que erigían a los dioses paganos eran exóticos, eran la maravilla que había hasta ese momento. Pero a la iglesia del Señor, al apóstol Pablo, le negaron esa oportunidad. El apóstol Pablo los deja. Miren lo que hace un buen pastor: no impone las ofrendas. Un pastor predica sobre las ofrendas. Pero si la iglesia local o la congregación local no lo sostiene, Dios no se va. Dios enviará a otro para que sostenga a su siervo. Amén. Porque el siervo de Dios no está porque Él quiere. Él está porque Dios lo ha puesto ahí. Y quien responde por el siervo de Dios es Él mismo.
Por eso él le dice, no llevéis 2 túnicas, no llevéis alforja, porque el obrero es digno de su salario. Pero ¿quién? Dios nos provee a nosotros. Entonces, si hay alguno que dice, yo no voy a ofrendar, yo no voy a hacer eso, no se preocupe que Dios mandará a otro. Amén. Y la bendición que era para usted, se la ganará otro. Amén, amén. De esta manera, cuando la iglesia en Corinto se da cuenta que el apóstol Pablo está siendo sostenido por unos hermanos donde una ciudad era pobre, donde prácticamente no había nada, no había economía, y ellos lo tenían todo. Eso es como decir algo, que usted esté bien económicamente y otro venga a darle alimento para que usted se sostenga. ¿Usted cómo lo vería? Como una humillación. Bueno, los hermanos, la iglesia en Corinto se da cuenta de que están siendo, ellos ven en su vista humana que están siendo humillados por los hermanos de Macedonia. Y entonces vienen y le preguntan al apóstol qué era lo que tenían que hacer. Y por eso que aquí encontramos con lo que dice Pablo a la iglesia. Yo también soy apóstol como los demás. Y también soy libre. También he visto a Jesús. Y mi apostolado o mi obra es de predicar este evangelio, expandirlo a todas las naciones. Y por eso también tengo derecho, como cualquier apóstol, de tomar a una hermana por mujer y participar de las cosas del altar. Mire los 2 versículos 13. 1 Corintios capítulo 9, versos 13 y 14 dice así. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, que de nosotros trabajamos en las cosas sagradas de Dios, oración, ayuno, vigilia, culto, consejería, atención a los enfermos, comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan? Donde se llevan los diezmos y las ofrendas, son llevadas al alfolí, son llevadas al altar. Así también ordenó ¿quién? El Señor Jesús. ¿Qué ordenó Jesús? A los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Entonces, no es algo que es humano, es algo que el Señor Jesús estableció para el desarrollo de su obra aquí en la tierra. Dios no cobra impuestos como los hombres. Al contrario, Dios nos manda a nosotros que nos sometamos a las autoridades y que paguemos también nuestros impuestos. Por eso Jesús dio ejemplo cuando Pedro le dijo, nos toca pagar el impuesto, Señor. Y el Señor le dijo, ves, tira el anzuelo y en la boca del pez encontrarás una moneda, pagarás tu impuesto y pagas el mío también. ¿Acaso usted paga por el aire que respira? Le hago la pregunta. Porque el dueño del oxígeno es Dios. Usted paga por el aire que respira. ¿Sabe cuánta respira una persona a diario? ¿Cuánto consumiría de aire? Si consumimos unos metros de agua y nos cobran cierta cantidad de dinero y nos asusta. Ahora, por el aire que respira, si te lo cobraría el Señor. Por el sol que nos alumbra. Por los árboles que dan frutos. El agua, las lluvias, la vida, la salud y la razón de existir. Esta razón que estamos aquí, ¿será que Dios te la cobra a ti? En ninguna manera. Ahora te hago la pregunta. Si usted fuese Dios, ¿cuánto cree que costaría todo esto? Lo que le he mencionado. Pero lo que Dios pide es que le devuelva lo que a Él le pertenece. Si todo nos lo da Dios, todas estas cosas, somos bienaventurados porque Él nos las ha dado para beneficiarnos. Por eso Salomón dice, todo es tuyo, nada es mío, y de lo recibido de tu mano, de eso mismo te damos. Por eso Dios pide las ofrendas, pide el diezmo, pide la primicia. ¿Por qué? Porque Él nos ha permitido
vivir en este vasto universo que Él creó para ti y para mí. Y que lo único que tenemos que hacer nosotros en agradecimiento de la obra de Él. Y en todos los tiempos, solamente Él enseñó al hombre a ser agradecido. Y Él lo recibe por medio de las ofrendas, para que su obra sea desarrollada. ¿Por qué lo hace así Dios? No sé. Ahí sí le tocaría preguntárselo a usted. Pero así está establecido por Él mismo. Cuando la iglesia o su pueblo no diezma, le sobreviene adversidad. Por eso verán lugares arruinados. Verán lugares con mucha necesidad siempre. ¿Por qué? Porque los hermanos o la congregación que está ahí le niega a Dios lo que le pertenece. Y sabe que cuando usted es egoísta con Dios, ¿cómo quieres tú exigirle o pedirle? Te da pena de presentarte delante de Dios y pedirle que te bendiga cuando tú le has robado. Así lo dice el Señor allá en Malaquías. Vosotros, le dice a su pueblo Israel, vosotros la nación toda me habéis robado. Y ellos tuvieron la osadía de preguntarle, Señor, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor le dice, en mis diezmos y mis ofrendas. Así que el ofrendar también trae bendición, tanto para la congregación como para en el lugar donde se predica y para la familia pastoral que es establecida por Dios en ese lugar. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 31, del 2 al 12, puede corroborar eso. Cuando el rey Acab no obedeció a Dios, vino un juicio sobre ellos. La iglesia que no diezma o que no está de acuerdo con el mandato divino, se torna en ladrón, como lo dijimos ahorita. Por eso David en el Salmo 24, 3 pregunta a Dios, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿O quién estará en su lugar santo? Dios responde, el limpio de manos y puro de corazón. La obra de Dios es completa, es integral. ¿Sabe qué es integral? Que es espiritual y que es material. A Dios le interesa tu cuerpo y mi espíritu también. Algunos dicen, no, que Dios le interesa lo de adentro. No, es un Dios que te pide que seas íntegro, que es integral. También tu parte espiritual y tu parte física, que hace parte del Señor. O sea que en esa parte física corresponde lo que es la economía. Por eso un día David iba a ofrecer a Dios holocausto, ofrenda, y llega a cierto lugar y aquel hombre le pregunta para qué necesitaba la heredad, y él le dijo para ofrecer ofrenda al Señor. Aquel hombre le dice, te la regalo. Y las palabras de David fueron estas. Mire las palabras del rey: no presentaré sacrificio a Dios, o ofreceré holocausto a mi Dios que no me cueste. Dime cuánto cuesta y la pagaré. Y aquel hombre le tocó venderle la heredad porque David no la aceptó. Bueno, quien no diezma se vuelven incrédulos en la fe de Dios. Quien no acata con esto. 1 Timoteo 5:8. Puede leerlo. Usted, amado hermano. Dios da los diezmos ofrecidos a Él para el sostenimiento de su siervo. Si usted viene con la mentalidad que va a dar las ofrendas y los diezmos para el pastor, está mal. Usted tiene que ofrecérselas a Dios. Y esto está establecido desde allá del Génesis. ¿A quién le ofreció Caín ofrenda? A Dios. ¿A quién ofreció Abel ofrenda? A Dios. Y mire, uno la trajo con la disposición de entregárselo todo a Dios. Otros no. Caín, en su corazón,
no estaba dispuesto, sino que lo estaba haciendo como por imposición, porque como su padre, no sé si fue que Adán se lo había impuesto, que tenía que hacerlo. Y Dios le agradó el corazón de Abel. Y por eso la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín fue rechazada. Pero ambos la llevaron. Pero uno recibió bendición y el otro no la recibió. Ahí le dejo este pensamiento. Quien se rebela contra Dios o no sabe lo que pasó a Coré y a los primogénitos en el desierto, el castigo de su rebeldía, número 16:9. A Balaam fue amonestado por desobediente, porque se le había dado una orden y él quiso hacer lo contrario. Y aún su asna le estaba hablando y él no entendía. Así hay muchas personas que Dios le está hablando porque Dios no quiere proferir juicio contra nadie. Mi Dios es un Dios que quiere el beneficio para toda la humanidad. Pero Él tiene unas normas, unas leyes que tiene que hacer cumplir. Así como usted y yo, cuando nos volamos el semáforo, si no nos accidentamos, somos multados por la policía. Amén, amén. Si usted roba a alguien y lo captura, tiene que pagar por eso. De la misma manera, Dios ha establecido unas leyes para el hombre, para que el hombre la obedezca y la cumpla y reciba beneficios. Amén. Espirituales y materiales. Hermanos míos, Dios nos muestra en su palabra a que no seamos engañados, sino que todo lo contrario. Dice que este evangelio es predicado para derribar todo pensamiento, toda obra contraria de obstáculos del enemigo que venga con filosofía hueca, con otra doctrina errada, porque siempre el hombre quiere ir en contra de Dios. Entonces, cuando usted es fundamentado en la fe, Dios pone temor en tu corazón y el Espíritu Santo comienza a obrar en ti. Y el Espíritu Santo es quien hace que tú te despojes de esas cosas materiales. Cuando tú te entregas en espíritu y cuerpo a Dios, a ti te queda fácil despojarte de lo que le pertenece a Dios. Aleluya. De lo que no es tuyo, sino de lo que le pertenece a Dios, y lo das con amor, con agrado, y entonces recibirás bendición. Amén, amén. Amén. Pero a la mayoría de las personas le gusta que le engañen con el supuesto evangelio que hay por ahí de la prosperidad. Recuerde, nosotros predicamos salvación. Aleluya. Amén. Dios nos prospera, sí es verdad, pero no es solamente prosperidad y sanidad. El evangelio de la salvación lleva también el bautismo en su nombre para el perdón de los pecados. Lleva también recibir el Espíritu Santo. Lleva también llevar una vida santa, agradable a Dios. Por eso de pronto usted verá muchas organizaciones como esta y usted ve a las personas y no sabe si son o no son cristianas. Pero la Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad está en Jesús. Amén. Así que nosotros predicamos salvación. Y en este paquete de la salvación vienen incluidas las bendiciones también para ti y para mí y para todo aquel que se quiera sobreacoger. En el evangelio dice que primero lo prediquemos. El que lo crea, el que lo obedezca y entonces bautizado recibirá salvación. Hablará en otras lenguas, echará fuera demonios por medio del Espíritu Santo. Y habrán unas señales que nos van a seguir. Nosotros no andamos atrás de las señales, sino al contrario, las señales nos siguen a nosotros. Amén, amén. Cuando predicamos el evangelio de poder. Y te quiero presentar a Jesucristo. La gente seguía a Jesucristo. Y aún a las espaldas Jesucristo hacía milagros, señales y prodigios.
Si quiere, pregúntele a la mujer del flujo de sangre. Aún los apóstoles, cuando pasaban con su sombra, las personas eran liberadas, eran sanadas. Pablo repartía sus pañuelos y las personas recibían sanidad. Pero primero presentaba a Cristo, primero presentaba el evangelio de la salvación. Ese evangelio que te estoy presentando en esta hora, el evangelio de Jesucristo, el evangelio puro, el evangelio que no está contaminado con ninguna levadura, el evangelio de Jesús de Nazaret. Le hago una pregunta para concluir. ¿A quién le cree usted? ¿Al hombre o a Dios? Si Dios dice que Él te va a bendecir, ¿a quién le quieres creer? Otro, ¿a quién le debes todo? Solamente el hecho de nacer y estar en esta tierra, estamos en deuda con el creador de todo el universo. Usted se va a responder allá en su casa, en sus pensamientos, esta pregunta. ¿A quién le debes todo? Por eso Pablo dice, una salvación tan grande, ¿cómo la podemos descuidar? Y primeramente fue anunciado por el mismo Señor Jesús. Amén. ¿Cómo cree usted que está delante de Dios? ¿Cómo crees tú que estás delante de Dios? Si el Señor te sorprende la muerte o el Señor viene por su iglesia, ¿te irías con Él? Le hago la pregunta. ¿Acaso Dios no es justo? La Biblia dice que en Dios está toda la justicia. Aleluya. Él es justo. Él no pone carga la cual tú no puedas llevar. Amén, amén. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar y hallaréis descanso, dice el Señor, para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Aleluya. No es imposible, solamente tiene que creer. Y quiero terminar con esto. La ofrenda perfecta es Jesús. Amén, amén. ¿Por qué? Te explico. Cuando el pueblo, una vez al año, el sumo sacerdote prefería presentar unas ofrendas para el perdón de los pecados. En ese momento la dispensación de la ley no perdonaba, sino que cubría el pecado. ¿Y qué hacía al sumo sacerdote? Le llevaban 2 corderos perfectos, sin mancha, de 1 año. De igual manera. Y él entraba en el lugar santo y habían 2 bellotas. Y él la que sacaba una a la izquierda y sobre la que ponía, y la bellota era para ofrecer al Señor. Ese era el cordero del Señor. La otra era para Azazel. Y usted me dirá, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Y el cordero que era para Azazel era llevado a las afueras del campamento, lejos. Porque usted sabe que la oveja, si no tiene pastor, no puede regresar, no puede. Entonces, ese era el destino de ese cordero, de ese animal. Era llevado por allá. Y era ofrecido, según lo que está escrito, a Azazel. Y el otro cordero era ofrecido a Dios. Aleluya. Por eso, usted mire, ¿qué tiene que ver con Jesucristo y con la ofrenda? Jesucristo, dice la Biblia, que se dio a sí mismo. Él se dio a sí mismo. A él nadie lo obligó a estar ahí. Y por eso que en su día que fue sentenciado a muerte, habían 2 hombres en igual condición. En condición humana, no espiritual. Porque Barrabás era pecador. Jesús no. Pero estaba sentenciado ahí. Por eso Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la ofrenda de Dios es Jesucristo. Por eso el Cordero que era soltado, que era ofrecido a Azazel, quedaba en libertad. Por eso Barrabás fue, ese simboliza ese Cordero, ojalá vacilaba.
Aleluya. Ese cordero que fue liberado. ¿Por qué fue liberado? Por la misericordia de Dios, por la justicia de Dios. Amén, amén. ¿Por qué? Porque si Barrabás hubiese muerto, no hubiese alcanzado a tener oportunidad para la salvación de su alma. Pero al ser liberado, el evangelio lo podía alcanzar, como a ti y a mí nos ha alcanzado en este tiempo. Y fue el justo, fue la ofrenda perfecta, Jesucristo, que se dio a sí mismo. Él no dijo, a mí me matan, no. Yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Yo la ofrezco. Aleluya. Él es la ofrenda perfecta. Jesucristo el Señor. Aleluya, gloria a Alabanza. Jesús. ¿Estás agradecido con el Señor? Puede decir gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Siento su presencia. Gloria a Él lo dio todo. Él se entregó por ti y por mí. Y pagó cuán excelente precio. Por eso no tenemos cómo pagarle a Él. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. No mires las cosas naturales. Dile al Señor que te enseña a percibir por las cosas espirituales. Quiero orar por usted, hermano. De pronto hay un hermano que no ha venido cumpliendo con esto. Bueno, el Señor Jesucristo te está hablando. Si hay algún amigo que lo ha venido practicando, pero cree que por las obras vas a ser salvo, no. Cree en Jesucristo para que alcances salvación y tu bendición y tus promesas sean completas. Aleluya. Porque nuestra esperanza, nuestra promesa más grande es que el Señor nos lleve. Amén. Y eso sería Aleluya. la perfección Gloria a de todo. Jesús. Estamos esperando a Jesús. Amén. Aquí Alabanza. te ofrezco todo lo Siéntelo, aquí está Cristo. que soy. Aquí está su presencia. Aquí Él confirma su palabra. estoy. Un Aleluya. sacrificio Aleluya. quiero Aleluya. ser. Aleluya. Toma Aleluya. mi ser, Santo mi Cristo. mi vida entrego a ti, Dígaselo. porque tú eres Adóralo, adóralo. mi Dios. Levanta tus manos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Digno de la adoración. Dile, te amo, mi Cristo. Tócame con tu Espíritu Santo. Una ofrenda de amor El Señor te puede tocar, te puede llenar ahora mismo con tu Espíritu Santo. para ti. Abre tu corazón, abre tu mente. Eleva adoración por tus labios. Adórale, adórale. Si tú le adoras, algo va a pasar, algo va a suceder. Milagros verás en ti, en tu vida. Alabanzas. Una ofrenda de amor seré para ti, para ti. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno,